Siguiente bloque, que tiene que ver con esto. ¿Cómo educar para este otro modelo? Aquí apuntado en el tema de la prostitución, pero yo sí quería plantear este otro modelo. Voy a plantear dos puntos solo. Uno, tenemos que construir otra mirada, de construir, de alguna forma, la socialización educativa que hemos tenido profundamente racista. Y tú dices, hemos tenido una socialización de género, por supuesto. Y dices, eso de que vestimos de color azul o de color rosa, eso ya pasó, eso fue hace tiempo. Ir a las navidades Toys R Us, ¿vale? Es que el chisme que mandan a casa está dividido una parte de color rosa y otra parte de color azul. Pero bueno, al margen de eso, que es que las chicas de aquí de clase os habéis puesto de acuerdo antes de entrar en clase que os ibais a dejar todas el pelo largo, excepto dos. Que es que los chicos nos hemos puesto de acuerdo antes de entrar en clase que nos íbamos a cortar todos el pelo. Y dices, no, es que yo me siento así. Ese modelo de la libertad neoliberal, de decir, yo es que he decidido libremente, que es que todas las chicas habéis decidido antes de entrar en clase en verano, por ejemplo, hacemos una práctica muy habitual de género, clase, que es en verano, que todo el mundo, sobre todo las chicas, suele llevar tirantes, levantar el brazo, ¿no? Hacer esto. Suelo pedir a alguna chica y tal, que levante el brazo. Si la chica tiene un matojo de pelo aquí que te pasas, todo el mundo hace ese gesto de, no solo los tíos, las tías también. A continuación le digo a un tío, haz lo mismo, si lleva camiseta tal, y levante, tío, un matojo de pelo y nada pasa. Y nada pasa. Bueno, está cambiando. ¿Tú crees? Yo creo que... Exacto, porque se refieren ellos también. No, a ver. No. No juguemos con trampas. Lo digo porque tiene que ver con racismo también. No juguemos con trampas. A ver. Pongo otro ejemplo y ahora vengo a este, ¿vale? El hecho de que las mujeres, ¿vale?, se incorporen al fútbol no significa que los hombres nos incorporemos a los juegos que tradicionalmente son atribuidos a las mujeres. Ir a cualquier patio de escuela, donde llevamos trabajando 15 años y siempre el elemento central, ¿cuál es? Del patio, en el recreo, el fútbol. Y en general, el resto del personal, que suele ser mayoritariamente chicas, alrededor tratando de esquivar los balonazos. Es el estereotipo. Podrán incorporarse algunas que dicen, que yo también lo hago. Pero, ¿cuántos chicos se incorporan a la compa? Uno. Que normalmente le tildan de... Es que en vuestro pueblo son muy finos. No tiene maricón. ¿Vale? Lo que quiero decir es que el horizonte de la igualdad sigue siendo la masculinidad. Lo mismo pasa en esto. Es decir, mi hijo llegó y dijo, es que nos vamos 6 de minas, que hemos sacado minas, con 36 de enfermería, que son todas tías y tal, nos vamos a República Dominicana, cuando acabaron aquí en la universidad y tal, entonces que nos queremos depilar, que ahora se lleva que los ciclistas se depilen, no sé qué y tal. Y dije, vaya, en casa de herrero, cuchillo tal. Entonces llamé a mi prima, que se dedica a esto, y dijo, no te preocupes, mándamelo, claro. Y llegó allí los 6, ¡oh, tal, no sé qué, tal, y dijo ya, pasa, ¿quién se atreve y tal? Y allí Manolo, que era, bueno, tenía mucho más pelo que yo y era más bruto que yo, más bruto con Ara. Y dijo, yo el primero y tal. Claro, se tumbó en la camilla y ya cogió cera, haciendo, que es lo que se utiliza, y le puso cera del ombligo al cuello. El grito que pegó, y claro, sobre todo cuando tiró inmediatamente, pegó un aullido tal que se les acabó la tontería. Y dijeron, pero que es su normalidad, hay que hacer, y hacen las tías, porque a ellas les viene bien. Cuando el pelo es una forma de drenaje necesario, que todos los pediatras dicen, ¡qué barbaridad!
¿Cómo se está? Que mi sobrina me estaba diciendo, no, es que ahora ya no nos depilamos solo con las ingles brasileñas, sino que nos tenemos que rasurar completamente. Y yo ya, porque claro, la cera era, y ahora ya es con láser. Y entonces le puse el vídeo de Towanda Rebels, que lo podéis ver, de estas chicas jóvenes que explican la barbarie que es la depilación y cómo se ha construido esa presión sobre las mujeres en función de nuestra mirada, en función de lo que nosotros. Y para nosotros, curiosamente, y tú dices, ¿y cómo es esto posible? Claro, es verdad que Manolo se fue a República Dominicana y todo el mundo se ponía al sol allí y él iba siempre con una corbata blanca de aquí a aquí. Bueno, y pasó la becaína allí diciendo, pero dijo, yo no me arranco ni un pelo más. Es decir, no se trata de hacer las tonterías que hacen el otro ser, sino plantearnos por qué. Yo pregunto en clase, ¿cuántas chicas tenéis zapatos de tacón? Un par de zapatos de tacón, y levantan la mayoría la mano. Y pregunto, ¿cuántos chicos tenéis zapatos de tacón en vuestra casa? Y todo el mundo se mira así como riéndose y dice, hombre. Y entonces yo voy con unos zapatos de estos de tacón, de aguja, de esos de chúpame la punta, que es muy difícil conseguir del 41, del número 41 a clase, y digo, a ver, ¿quién se atreve a ponérselos? Y claro, siempre viene más eso, todos los demás cogen los móviles y empiezan a grabar allí. Es decir, da 5 pasos una vez puestos, se ha sentado en la tarima, e inmediatamente a los 5 pasos, que a los 5, a los 3, se ha pegado un trompazo enorme. Pero ha aprendido perfectamente el origen antropológico de los zapatos de tacón de aguja. ¿Para quién y para qué se construyeron? Para no caerte, ¿qué es lo que tienes que hacer? En alguien que no se ha entrenado y que los pone por primera vez. Apoyarte, ¿no? Sin apoyarte, claro. Sin No, quiero decir, depender de... ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para caminar con zapatos de tacón de aguja? Explícaselo. ¿Sacar el pecho? Sacar las tetas para adelante y el culo para atrás. Es decir, ¿para quién está hecho? ¿Para la mirada de quién? Claro que eso se ha perdido, nadie va a comprarse, porque yo lo primero que pregunto a mis alumnas es, ¿tú por qué te pones zapato de tacón? Y las 3 respuestas estereotípicas. Porque me siento más alta, porque me siento más guapa, porque me siento más estilizada. Son las 3, porque yo lo hago. Vamos, quiero decir que siempre las explicaciones van hacia qué yo he hecho. No es que nadie se vaya a comprar eso para eso. Ese es el origen. Y eso se va perdiendo el tiempo, pero justamente nos indica por qué, si viene una selenita, es decir, alguien de Saturno aquí, una marcial, y dice, pero ¿cómo es posible que teniendo, porque tú tienes 2 piernas, ¿no? No tienes más que 2, igual que tú, y tenéis 5 dedos en cada pierna, ¿no? Igual que tú. Y dices, ¿cómo es posible que la misma especie, teniendo los mismos anclajes, solo una parte de la especie lleve un determinado tipo de zapato? Esto es absurdo, a no ser que tenga que ver con todo esto que estamos explicando. Esto es la construcción del tema. Por lo mismo, es el racismo. Es decir, la construcción y la socialización del racismo pasa exactamente igual, mucho más allá de la escuela, en el modelo habitual. ¿Y cómo se construye sobre todo el racismo? Mucho con la mirada, que es lo que vamos a ver ahora. Y para eso lo que nos tenemos que plantear es que, bueno, pues habría que educar de otra forma. Y uno de los espacios para esto es la escuela. ¿Cómo deconstruir esa mentalidad, esa visión racista sobre los otros? Pues mira, lo primero es aprender a ser conscientes, como yo he hecho ahora mismo con el tema del género, que mucha gente lo sabe, mucha gente es, pero muchas veces ni nos preguntamos por qué eso. Y decimos, no, pero es que yo también conozco eso, como se habla del maltrato. Y dice, no, pero yo conozco a una mujer que pega a su marido. A ver, que la excepción lo único que hace es confirmar la regla. Es decir, y lo mismo, lo de la depilación, lo de llevar el pelo largo, lo del escote, y fijaros que solo me estoy fijando en lo más externo de la construcción. Lo asumimos todo el mundo y lo hemos normalizado y ni siquiera somos conscientes. Pues pasa lo mismo con esto. Y una de las cuestiones es que tenemos que aprender a aplicar la regla de inversión. Esto proviene de justamente del feminismo y lo aplicamos mucho en interculturalidad, ¿vale? La primera afirmación no es mía, es de las investigaciones, sobre todo de la línea de Bardig y la línea del análisis crítico del discurso, ¿vale? ¿Y qué es lo que dice?
Pues fundamentalmente lo que estáis viendo ahora mismo es que estos 2 últimos años es espectacular en este sentido y lo confirma. Es justamente que el discurso político, electoralista sobre todo, está generando una alarma social sobre la migración que se multiplica a través de los medios de comunicación, que lo que hacen es amplificar, ligando migración y delincuencia a la seguridad, ligando minorías y problemas a la bajada de nivel del sistema educativo, ligando diferencia y amenaza al peligro de la pérdida de identidad. Es decir, que el racismo no surge de abajo para arriba, sino que se construye de arriba hacia abajo. Fundamentalmente, esto es lo que demuestran todas las investigaciones. No es algo que surja ni que la población sea. No sé si recordáis el anuncio de Mercedes Clase A. ¿Recordáis un anuncio donde un niño entra en el coche de su padre, que es un Mercedes, que lo va a decir, y le dice su papá: ¿tú sabes que tu amiga Nerea es negra? Y dice el niño: no, es mi amiga. Es decir, el racismo no se construye desde abajo. El racismo son todos los prejuicios de la construcción que construimos desde el mundo adulto y que, sobre todo, proviene del mundo político. ¿Cómo lo hace? En medios de comunicación. Y lo digo muy rápidamente. ¿Qué os sorprende de este? Voy a coger algunas noticias. Por ejemplo, Mauritania anuncia un plan contra la inmigración clandestina en Canarias. No podemos controlar nuestras fronteras, necesitamos ayuda. España ha desarticulado este año 54 redes de migración irregular. ¿Qué nos dicen estas noticias? ¿Qué nos dicen estos titulares? ¿Qué connota? Plan contra la inmigración. No podemos controlar. Inmigración irregular. ¿Esto es positivo? No. ¿Qué connotaciones tiene? ¿A qué asociamos todo el tema de la migración? Fijaros qué imágenes aparecen. Sabéis que esto es absolutamente falso, ¿no? El 97% de la población migrante de este país ha llegado, bueno, de este país y de Europa, no ha llegado en patera, ha llegado en avión habitualmente. Es sorprendente, pero el mensaje que permanentemente aparece es la patera. Titular: los problemas de los inmigrantes. Y tú dices: ah, será, ¿qué problema les estamos causando a los inmigrantes, no? Y te pones a ver, no. El Esperanza del Mar desembarca los cuerpos de 25 subsaharianos. El mar escupe cadáveres en Cabo Blanco. 176 sin papeles. Las personas somos más altas, más guapas, somos más guapas o más guapas todavía. Pero ¿cómo podemos categorizar, convertir en sustantivo una situación irregular de un papel? Pero es que hemos acabado denominando así, los sin papeles. Detenidos los españoles por introducir a sin papeles, 50 sin papeles. La Riada abre Melilla a los inmigrantes. Temen nuevos asaltos de sin papeles. Es decir, permanentemente estamos construyendo. Y esto acaba siendo asumido. Es decir, estos son uno de los grandes problemas que tenemos, porque los medios de educación educan fundamentalmente. Daros cuenta que si algo se consiguió, indocumentados, problemas, sin papeles, si algo se consiguió, es que en toda casa, no conozco ninguna casa de este país que no tenga una televisión en el centro de la casa. Y que no esté encendida una buena parte del tiempo. Esto nunca había sucedido. Ha conseguido ser el altavoz permanente de aquellos que construyen. Y esto genera todo un imaginario colectivo. Los inmigrantes latinos utilizan en exceso los servicios de urgencia. Fijaros que aparece, y empezamos a analizar, ¿no? Esto normalmente lo vamos trabajando y lo vamos analizando con cada uno. La Fundación de Ciencias de la Salud presentó ayer un trabajo. Fijaros en el titular, ¿vale? Que dice exactamente: los inmigrantes utilizan en exceso los servicios de urgencia. Y vas leyendo. Diferencias en la utilización de los servicios sanitarios entre la población inmigrante y la española, que desmontó algunos de los estereotipos más arraigados. Los clichés dominantes señalan a los inmigrantes a los que acusan de ser los que más usan los servicios de salud. Sin embargo,
El informe descubre que es falso que los inmigrantes usen malos servicios de salud que los españoles. Existe una excepción, se refiere a las urgencias y al uso extensivo que hacen las mismas los inmigrantes procedentes de Iberoamérica, los más abundantes en nuestro país. En general, utilizan las urgencias mucho más que los españoles y en algunos lugares multiplican por más de 2 la frecuencia de uso, dando la sensación de colapso. El titular responde a lo que es la noticia. Es que es sorprendente. Dice, una muestra de los inmigrantes utilizan menos que los españoles los servicios de la sanidad pública. Dice, pese a la creencia generalizada. Es decir, la noticia trata de esto mismo. Comienza haciendo informe a la tesis principal, pero el resto de la columna dice justamente lo contrario, arraigando todavía más los estereotipos. Es que podría haber profundizado en otros elementos interesantes del informe, por ejemplo, el mayor uso de los especialistas privados por parte de los inmigrantes procedentes de países ricos, pero ha preferido quedarse con lo que preocupa, mantener los estereotipos. Claro, y tú ves, ¿cuál es la fuente? ABC. Y dices, ¿qué es lo que pretende? ¿Qué es de qué genera? Pero es que lo tenemos así. Esto es de ayer. El 60% de los europeos considera excesivo el número de inmigrantes. El candidato de Vox de Castilla y León, tuits contra el feminismo, los inmigrantes, los homosexuales, porque es el que le acaban de nombrar. La llegada de inmigrantes irregulares se estabilizó en 2021. En interior arguyen que esos miles de extranjeros, en una parte marroquíes, no son técnicamente inmigrantes clandestinos. Los 6 bulos de la inmigración que más han difundido. Que esto, que llegan robándole las motos a los repartidores de comida, venden cocaína. Varios círculos católicos italianos sugieren, es decir, todos los elementos sobre qué están. Por eso, al final, lo que acabamos viendo es que en general buena parte de la población acaba teniendo esta mirada. ¿Puedes pasar la diapositiva anterior? ¿Qué quería comentar sobre la noticia de los 6 bulos? Sí. Me parece llamativo que hagan una noticia sobre bulos. Cuando realmente, sí, se supone que lo que quiere hacer es enseñar que eso es falso, pero realmente los está fomentando. Y hace que eso corra más entre la gente y que más de uno se lo crea. Incluso, bueno, pues como lo que vimos antes con el titular engañoso, digamos. Y lo que fomenta es todo lo contrario de lo que debería. Que esos bulos discurran más por la ciudadanía. No sé, me parece lamentable, la verdad, que sea así. Pues el país les dedicó una doble página a final de año, pero los desmontaba, ¿eh? Pero a doble página. Sí, pero mucha gente se queda con... ¿sabes? Y Lees eso, anda, ha pasado esto. Y la noticia del país ya no pasó. era sobre bulos, era sobre falsedades sobre falsedades en el Congreso, dichas en el Congreso de los Diputados. O sea, no era en la... Claro, pero esto es lo que ha pasado últimamente. Si os dais cuenta, en los 2 últimos años, desde que Vox ha aparecido, porque es una de las estrategias, clásicas, pero que ahora han reeditado el neofascismo, justamente esta, que es de un bulo que algo queda. Y el problema es que hay un debate actualmente sobre los medios de comunicación. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación que nunca se había cuestionado? Porque parecía que era inicialmente el 4.º poder, pero ahora se han dado cuenta que es el primer poder porque construye mentalidad y al servicio de están. Y que muchos periodistas han dejado de ser periodistas para ser difusores de bulos. Y que es más, solo encontramos periodistas muy pocos, escasos, que a veces en contra de las líneas de sus empresas editoriales ponen un freno a alguno. El otro día, que se hizo viral, un periodista le dijo a un tertuliano, porque claro, los tertulianos pueden opinar de todo lo que les dé la gana sin ningún tipo de problema. Y pueden decir bulos sin ningún problema. Y le dijo a un tertuliano, no vamos a hablar de ese bulo, porque lo de Irene Montero es un bulo. Y no te permito ni siquiera que lo hables. Es decir, es el único que hemos encontrado que efectivamente pone un freno y dice, es que no voy a dejar que de alguna forma se transmita o se difunda. Pues es que hay un programa que a mí me gusta mucho en la televisión pública, que han cancelado, que se llama Las Cosas Claras, que lo llevaba mucho, que me gustaba mucho, porque no solo te desmontaba por las cosas los discursos, sino que además te explica, pues por ejemplo, sube la luz por esto, porque hay esta especulación.
te explica todo de forma muy sencilla y clara y de repente lo han quitado de la televisión. Y al parecer es la segunda vez que le quitan a este chico un programa. Dice, primero me lo han quitado con un gobierno y ahora me lo han quitado con otro. Y le echaron incluso teniendo unos índices de audiencia muy altos. Y es un programa que a mí personalmente me gustaba muchísimo. Jesús Tintora, y de hecho maldita sea el maldito bulo o algo así, la que hablaba de eso, sí, efectivamente. Pero es uno de los problemas que tenemos de quién maneja los medios, y aquí siempre viene la reflexión de cómo lo está construido. Por eso lo de los medios, el problema es que además siempre que se plantea cualquier iniciativa en este sentido dicen, es que eso es censura. Pero el problema es que o los medios colaboran en los derechos humanos, o si es únicamente en función de las razones de mercado, de los intereses ideológicos y partidistas de las empresas que los mueven detrás, el problema es que no es un servicio a la ciudadanía, y es que debería ser un servicio a la ciudadanía. Que esto es uno de los problemas que tenemos, que no definimos lo que son bienes comunes, porque todo el mundo tiene claro que el agua es un bien común, ¿no? Bueno, ahora ya no está tan claro porque en Chile es uno de los problemas que tenemos, pero por ejemplo, iba a poner ese ejemplo del agua. Pero la comunicación es un bien común. La comunicación digital ahora mismo es un bien común porque nos comunicamos muchísimo en medios digitales. Pero ¿en manos de quién está? De 5 grandes multinacionales privadas, lo que llaman las GAFA en Occidente. Yo diría que es un bien común, a mí me parece que lo es, pero a mí me parece que considerar un bien común a la información es negar la realidad que hoy en día de que la información no es más que una herramienta. No, yo he dicho, fíjate la diferencia, yo he dicho la comunicación, no la información. La comunicación quiere decir que Beranzares, pueblo de Favero, del municipio de Favero, que está pegando a la zona de Guima, en Fordena, en el Valle de Fordena, le tiene trincado una de estas grandes multinacionales porque dice, si no pagas 40.000 euros al mes, porque no me interesa, igual que Correos, que se privatizó, dijo, no, yo ya dejo de ser servicio público. Ahora es si me interesa el negocio. Y como no tengo beneficios de llevártelo a un pueblo perdido a la mano de Dios, no hago una cabecera y vienes tú a buscar el correo si quieres. Claro, cuando entran los mecanismos de mercado deja de ser bien común, deja de ser servicio. Y la comunicación, yo digo, Beranzares necesita que la gente pueda tener para asentar población, porque es fundamentalmente en la España vaciada, nadie se quiere quedar en Beranzares si no tiene red de comunicación, si no puede acceder a internet, si no puede comunicarse, si no puede meter un chisme digital para solicitar no sé qué ayuda. Lo mismo, lógicamente, tendría que, igual que se construyó como bien común la telefonía o la luz eléctrica, con lo público, deberíamos tener una red digital pública y tendríamos que tener sistemas de comunicación públicas. Es decir, no puede ser que en educación nos tengamos que comunicar con Google Meet, con Jitsi, con Microsoft Teams, ¿qué son? ¿Qué es lo que hace? Convertirnos en granjas de datos. Porque el oro blanco del siglo XXI son los datos, la minería de datos. Y lo que están haciendo es, yo te lo doy gratuitamente, no te preocupes, a cambio tú me das los datos de todo tu alumnado, de todo el profesorado de tal alumnado, porque son clientes presentes y futuros a los que fidelizo, porque si tú lo utilizas en Microsoft Teams, después te cuesta mucho cambiar a otro, pero aparte de eso, es que yo sé entonces de ti todos tus datos prácticamente. Y cuando vayas a hacerte un seguro te dirán, no, pero es que yo sé que tú has tenido una enfermedad, que tú has faltado tantos días, que eso, no me interesa hacerte ese seguro, como decíais antes. No. El seguro a ti te va a costar mucho más. Pero aparte de eso, yo te voy a ofrecer, es decir, somos clientes. Y aseguran esa fidelidad. Es decir, al final somos granjas. Por eso, una de las cuestiones esenciales es cómo puede ser que un bien común y esencial como la comunicación no sea pública. Lo mismo, esto debería ser un bien común. Es decir, un servicio a la ciudadanía, dar
información fiable. Y tú dices, hombre, pero está el servicio de Francia, bueno, de la BBC, donde al menos los tertulianos tienen que haber escrito un libro del tema para poder hablar. Bueno, pues sería un paso, pero al final debería ser planteado como servicio público, porque si no, al final lo que nos construyen es en función del mercado, en función de este modelo de capitalismo. La mirada es justamente esta, y al final lo que tenemos, para sintetizar esto, diría que prácticamente todas las investigaciones lo que nos dicen es que el núcleo de las informaciones que aparecen en los medios de comunicación están girando en torno a la diferencia, el desvío y la amenaza. Es decir, los inmigrantes los acabamos asociando. Y dices, bueno, pero es que hay un grupo de gente, de ONG, de gente... No, pero es que la mayoría de la población es esto lo que acaba viviendo. Segundo, no aparecen prácticamente, se invisibilizan, no es que se olviden, sino que se ocultan los aspectos positivos de estos colectivos. De repente, cuando eso en algún momento ya se están cantos, se dice, bueno, pero es que están aportando a la seguridad social, pero es que también a la natalidad, al asentamiento de población, de vez en cuando aparece algún ramazo para combatir esto, pero en ningún momento aparecen los problemas que nosotros les causamos a ellos, que siempre aparecen los problemas que ellos nos causan a nosotros. Y por último, que es que metemos a todos los inmigrantes en un mismo saco, como si fueran el mismo tema. Es como cuando hablamos en educación de alumnado con necesidades educativas específicas. Dice, es lo mismo un trastorno de espectro autista que un síndrome de Down, que un alumno que va en silla de ruedas o una alumna que va en silla de ruedas. ¿Cómo pues? No, pero es que es la forma que... Claro, pero eso genera toda una mentalidad. Y al final lo que vemos es que se están resaltando fundamentalmente los términos que incrementan la polarización. Nosotros frente a ellos, el inmigrante. Además, frente al inmigrante. En las noticias es curioso porque se habla de cuando entran en otro país también como inmigrante, diciendo. Pero fijaros, cuando se habla de migrante, suele tener connotaciones positivas. Son de los nuestros, que han ido a otro país, que aportan riqueza, que además han hecho un esfuerzo. Casi siempre las noticias, cuando las analizamos sorprendentemente, tienen una visión completamente diferente. Esto es como se construye nuestra mirada. Claro, por eso es tan normal y natural que nos cueste tanto de construirla. Que al final acabemos viendo el mundo tal como nos hemos socializado en él. Y es por un principio básico. O vives como piensas, o acabas pensando como vives. Y estos contribuyen profundamente a que vivamos así. Perdón, que se me ha ido un segundito. Y el último elemento, ¿qué podemos hacer al menos desde la escuela? Y no solo digo desde la escuela, sino desde la familia, desde la educación que trabajamos y socializamos, pero al menos como responsabilidad, ese espacio de la escuela. ¿Por qué digo la escuela? Porque fijaros, todo el mundo de este país, el 95%, no puedo decir que el 100%, pero el 95% está en este espacio durante al menos 10 años. Que es muchísimo tiempo. Por lo tanto, es un espacio privilegiado para trabajar aquellos. Claro, yo sí que digo que para educar a toda una tribu, a un solo miembro necesitamos a toda la tribu. Que para educar a un solo miembro necesitamos a toda la tribu. Entonces, que no podemos decir, es que con lo de la escuela es suficiente. No, no. Si no se educa socialmente, si no contribuimos a la sociedad, no sirve de nada. Pero al menos, en este sentido, ¿qué podría hacer la escuela? Fijaros, habitualmente siempre se está trabajando desde 3 enfoques. Uno que sería el enfoque de compensación educativa, otro el multicultural y otro el modelo intercultural, que es el que voy a plantear, ¿vale? Digo solo un pequeño rasgo para que podáis entenderlo. ¿Por qué es el más habitual, el modelo compensatoria? Recordaréis en vuestra escolaridad que cuando había alumnado gitano o inmigrantes o de minorías, les solían sacar, le llevaban a una clase a veces, etc. Bueno, ¿cuál es el problema de la educación compensatoria? Pues la idea siempre es que los otros asimilen a nuestra cultura, sin cuestionar para nada la nuestra. Y eso presupone que la suya tienen que olvidarla, que esa no es la importante, que lo normal es lo blanco, lo normal es nuestra cultura, es decir, esa ideología.
Y por lo tanto, lo que se hace es articular medidas de compensación para cuanto antes hacerlo. ¿Vale? Claro, en ese sentido, transmite el mensaje de que la diversidad es un problema, de que el profesorado o la comunidad social educativa no sabe enfrentarse a ni trabajar con un contexto que es multicultural, porque además es que todos tenemos una sangre mestiza. ¿Alguien me puede decir que si yo pregunto a mi alumnado qué sangre corre por tus venas? Y la mayoría me dice que son o cristianos o demócratas o cosas así. Digo, no, tu sangre, fundamentalmente, el mayor tiempo que ha estado aquí históricamente una civilización en esta península, ¿qué civilización estuvo? Somos fundamentalmente ¿qué? Fenicios, romanos, cartagineses, vikingos. ¿Qué somos? Árabes. 8 siglos. 8 siglos hemos estado aquí, hasta que vinieron la invasión de los godos, estos bárbaros que destruyeron todo eso. Lo que pasa es que lo contamos como reconquista y desde otra visión. Pero el modelo fundamental es ese. No tenéis más que leer a Antonio Gala, el manuscrito carmesí, para ver esa otra visión, que él la refleja ahí de una forma muy peculiar y muy interesante. Claro, el modelo de compensación educativa lo que sustenta es que tienen un déficit, que es un déficit fundamentalmente cultural. Entonces, tenemos que trabajar con los que tienen carencia, con estos que no saben hablar el idioma, que no son para integrarles y que sean como un español más. Este es el modelo de asimilación. Al final, lo que reducimos es la educación a un problema de educación de las minorías. Para nada planteamos con la comunidad educativa ni con la comunidad social. Sino el problema son ellos, hay que compensarles para cuanto antes se llama técnicamente desfase curricular, para que conozcan el idioma, se integren, aprendan a trabajar matemáticas, lengua y como los demás, y sean como... Y ese es el modelo. Este es el modelo compensatorio. Se dio un paso y se dijo, hombre, tenemos que empezar a tener en cuenta que hay otras culturas. Porque cuando se habla de música étnica, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de música étnica? Percusión, ¿qué más? ¿La música española es música étnica? Para nosotros no, la música que el reggaetón es música étnica, lo que oímos habitualmente por Spotify es música étnica, no, son los otros. Es decir, siempre es pensando en el otro, nunca pensamos en lo nuestro. Y este es uno de los problemas, por eso la multiculturalidad. Bueno, pues se dice, a ver, hay que también conocer otras culturas, ¿no? La historia de esas minorías para facilitar una cierta comprensión mutua. Y empiezan a aparecer así, pues la semana de la cultura o algo así, y se hace una fiesta donde vienen los del Sáhara con una tienda, una jaima, hace la comida típica, los niños y niñas, las familias rumanas, traen los otros, y al final tenemos que prácticamente convertimos eso en un currículum folclórico y casi de estereotipado de esos modelos. Conocerlos un poco desde fuera, que no está mal, pero al final lo que decimos es que simplemente acercarse a esos aspectos curriculares más folclóricos sin cuestionar la blanquitud. Eso, como decía un anuncio hace muchos años, es que Ariel daba más blanco. Lo blanco, que es que no tenemos que decir que es que lo nuestro es normal, es como decía mi madre, pero es lógico, es que si vienen aquí, yo cuando voy allí me descalzo y entro en una mezquita me descalzo, hago lo que dicen allí. Cuando hemos ido allí, nos hemos descalzado. Cuando fueron los ingleses a la India, se descalzaron. Se han acabado tomando el té a las 5 los ingleses, y ya no digo todas las barbaries que se hizo. Cuando fuimos a África, nos descalzamos. Si tienen las fronteras hechas por nosotros con tiralíneas, cuando fuimos a Latinoamérica y explotamos, y además, si no traían el dedal de oro lleno, les cortábamos un dedo, y si no el siguiente, no tiene más que ver, y también la lluvia, decía Goyaín, realmente hicimos esto. Claro, ¿qué pasa con las relaciones de poder que hemos establecido? Todo eso no se cuestiona para nada.
las relaciones que tenemos de sometimiento permanente y cómo vamos a poder dialogar mínimamente entre las culturas. Pues bien, ¿qué sería entonces la educación intercultural? ¿Qué planteamos como educación intercultural? Bueno, a veces la mejor aproximación es decir lo que no es, ¿vale? ¿Qué no es la educación intercultural? Pues eso, celebrar aisladamente las diferencias, por ejemplo, con semanas interculturales, días gastronómicos, días de la paz, que está bien, quiero decir, que no lo voy a cuestionar del todo, pero eso no es educación intercultural, va mucho más allá. Tampoco es hablar de los otros y eludir la posibilidad de conocerlos en el plano de la igualdad y, por lo tanto, analizar las relaciones de dominación. Porque si tenemos esta clase con estas condiciones y todos estos recursos, ¿sabéis por qué es? Porque durante 500 años hemos estado explotando a los países del sur, les hemos estado saqueando permanentemente y ahora, con las relaciones internacionales que las hemos definido nosotros desde el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, seguimos estableciendo que antes, si tú me vendías, yo te vendía un tractor, era por 1000 sacos de café, pero ahora hemos dicho, no, 20.000, y sigo, no, y ahora 30.000, y yo te endeudo, y a través de la deuda seguimos gobernando. Y este modelo es por lo que al final tenemos, claro, algo de lo que ha llegado aquí también se ha repartido y podemos tener mejores condiciones y aceras limpias. Pero cuando vamos allí, dice, ¿cómo esta gente vive así? No, ¿cómo hemos hecho que vivan así? Este es el problema. Ni tratar de incluir en clase alumnos de distintos orígenes sin promover activamente relaciones positivas con ellos. Tampoco se trata de que estén ahí a veces que hacemos. O aislando a grupos específicos, como ocurre en clase de compensatoria, es decir, sacándoles para trabajar con ellos aparte. ¿Qué sería la educación intercultural en este sentido? Bueno, el grupo Inter lo dice claramente. Teresa Aguado y todo el colectivo de la Universidad de Madrid lo plantea. Supone, primero, una lucha activa en contra de las discriminaciones racistas y xenófobas desde un análisis crítico de las estructuras de poder y de opresión que configuran nuestras propias concepciones. Ojo, que no es que solo sean esas relaciones de opresión y desafío, sino que configuran nuestras estructuras mentales, que las hemos normalizado y que además no nos sentimos. De hecho, cuando López Obrador dijo que España debería disculparse por los años de explotación, eso, bueno, aquí salieron en tromba todos a envolverse la bandera y decir que esa leyenda... Muy poca gente es capaz de analizar mínimamente con datos objetivos. Segundo, no se trata de tampoco de decir, vale, es que hay que cuestionar todas las culturas, también la nuestra, y entonces todo relativo. No, no, a ver. No se trata de promover el relativismo cultural, sino el reconocimiento de la relatividad y la desacralización de todas las culturas, en especial de la propia. Es decir, tenemos que llegar a construir una ética de mínimos, un mínimo común. ¿Dónde está eso? Pues en lo que hemos firmado mayoritariamente por la gran parte de los países del mundo, los derechos humanos. Que hay cuestiones que se cuestionan desde el feminismo, que se cuestionan desde los países del sur, de acuerdo, se puede mejorar, pero esa es la base mínima para generar una sociedad multicultural y democrática. Es decir, y eso es lo que tendríamos que plantear. Por lo tanto, ¿cuáles serían los principios fundamentales de la educación intercultural? Hasta luego. Que la diferencia es la norma, es decir, que todos y todas somos diferentes. Que la diferencia no es un problema, sino que justamente es la norma a la que tendríamos que estar todos o incluirnos todos. Segundo, que no se trata de trabajar con esos pocos diferentes, o esas minorías, o esos inmigrantes, sino que el objetivo de toda educación intercultural es trabajar con todo el mundo, una educación intercultural y cívica mundial. Por lo tanto, ¿todos y todas sois de León? Bueno, mayoritariamente.
¿cuál sería el centro educativo que más necesitaría educación intercultural desde este planteamiento? De aquí de la ciudad de León. El Peñacorada. Muy bien. Justamente porque no tiene ninguna experiencia, porque realmente allí los únicos chicos y chicas que hay extranjeros son de alto nivel. Es decir, de hecho, el segundo idioma ya empieza a ser el chino. Ya me decían mis compañeros de aquí de informática que quien 10 años no publique en chino no será nadie. Y bueno, ya llegaremos. Pero este modelo no se trata de trabajar, es decir, no es el García Bellido, donde hay más población gitana emigrante, sino justamente trabajar con la población, porque el mayor problema son nuestra mirada, nuestra concepción y nuestra forma de relación. ¿Dónde encajamos? Y dice, no, es que no hay que encajar. El problema que tenemos es que no somos capaces de replantear nuestras formas de relación. Tercero, la idea es educar a partir del otro, de la otra. Este sería el nuevo paradigma educativo. Es decir, por poner un ejemplo, imaginad que sois profes en una clase y llega un chico rumano, ¿vale? Que no sabe el idioma castellano y estáis en ciencias naturales o conocimiento del medio, si es en primaria, me da igual. ¿Qué haríais? Pues intentar explicárselo de una manera que lo comprenda y que lo comprenda toda la clase, o sea, de una forma en conjunto, un punto en común, o sea, por ejemplo, en un idioma que todos hablan, el inglés, pues en inglés todo. Tienes muy buenas ideas, ahora vamos. Pues yo es que como habitualmente no explico, dejo que descubran y trabajen por sí mismos, pues le pondría el material y que investiguen. Exactamente igual. O sea, ciencias naturales me parece de las más fáciles. Pero algo hay que hacer. Quiero decir, si tú a un niño hermano le pones el material que tienes habitualmente y está en castellano y no lo controla en castellano. Sí, pero bueno, por ejemplo, ahora en matemáticas están aprendiendo los míos el concepto de volúmenes y de que pesa más, que pesa menos. Pues ahí le pongo la báscula, le pongo el agua y que vaya mirando. Vale, bien. Pero si no les explico, pero es que a los niños, o sea, yo lo que veo es que los tuyos tienen la base de que saben que lo que tienen que hacer es comparar el peso del agua con lo que tienen alrededor, pero si al chico rumano, vale, que a donde fueres, haz lo que vieres, ve a los otros niños hacerlos, pues lo acabará haciendo, pero se lo tienes que haber explicado a uno al principio para saber que tiene que comparar el peso del vaso del agua con los diferentes materiales que tiene Pero ¿qué es lo que alrededor. pretendes? Tiene que entender qué quieres de alguna forma o qué se pretende con esa actividad. Por eso digo que, bueno, pero más cosas, pero sí tendría sentido parte de lo que dice. Ahora lo... ¿Qué más cosas? Sí. Igual entiendo que es una clase de niños pequeños, ¿no? O de, bueno, chavales. Igual ellos mismos tienen herramientas para explicárselo a alguien de su edad mejores que las que tengo yo. Entonces, quizá de alguna manera involucrar al resto de la clase en conseguir explicar. Y cuando yo pregunto esto a gente que no sois de educación, solía responder con respuestas de sentido común. Y entonces con la gente de educación tenemos a veces el problema que es como cuando hacíamos matemáticas de pequeño y que a veces nos pedían 2 más 2 y la respuesta fácil es 2 más 2, sumas 1 y 4. Y empezamos a hacer casi como raíces, polígonos, no sé qué, complicábamos el asunto de tal forma que decían, pero sí. Entonces la gente que tenéis una mirada en ese sentido de lo que se llama no nativa, sino distinta, decís cosas con mucho sentido común. Por poner un ejemplo de lo que estoy diciendo, en educación infantil llega un niño rumano o una niña rumana a clase sin saber el idioma y no suele tener casi nunca ningún problema. En primaria empieza a tenerlos y en secundaria olvídate, porque queda allí
como aparcado. Y tú dices, ¿y por qué? Que es que los niños pequeños y pequeñas son inteligentes, los otros ya son medio zoquetes y los otros son zopencos del todo, ¿o es que algo estamos haciendo mal? ¿Cómo lo planteé? Fijaros, una de las cuestiones básicas es plantearte, si tú vas a otro país, ¿cómo te gustaría a ti que hicieran las cosas? Yo recuerdo que llegaba a Rusia y de repente veo allí, Taberna Pepe. Oye, es como que me dio un alegrón aquello, que me dio un salto, y fui sin más porque estaba escrito. ¿Por qué creéis que han puesto letreros aquí en inglés? Pero solo lo han puesto en inglés. La colonización del neolenguaje del inglés también es muy potente. Pero bueno, pero hecho, alguien que viene y que ve eso, significa, es decir, ¿qué ha pasado? Alguien ha hecho un esfuerzo pensando en quién. En los inmigrantes, en los que pueden... En los otros que no son españoles. Alguien ha hecho un esfuerzo. ¿Y eso qué significa? Alguien ha pensado en mí. Y eso inmediatamente lo reconoces. Y si una empresa como Thyssen-Boettcher, que es una multinacional, es capaz de hacerlo, ¿cómo no lo vamos a ser capaz de hacer en la educación? ¿Por qué digo la empresa Thyssen-Boettcher? Si vais al Hospital de León y entráis en un ascensor, que los han puesto ellos, de repente, ¿os acordáis cómo suelen estar los chismes del ascensor? Están arriba de números y van bajando. Allí están a esta altura. ¿Por qué? Por Las parte sillas de de ruedas. Para las sillas de ruedas. ¿Y a alguien le molesta o le afecta eso? No. Al revés. Desde aquel que más necesita, sirve para todo el mundo. Pero es más, te dice piso 1, piso 2, está llegando a no sé qué. Antes no se decía, ningún ascensor me hablaba, ahora me hablan. ¿Por qué? Para aquellas personas que no ven. ¿Y a alguien le molesta? ¿A alguien le afecta? ¿A alguien le dice, joder, qué ruido, que esto a mí me produce un estrés? Desde quien lo necesita. ¿A alguien le molesta que ponga faculty of no sé qué en inglés? Probablemente. ¿Por qué? Bueno, sabes que lo del lenguaje es un tema delicado. Bueno, Todos los temas son delicados, No. perdona, ¿eh? No, si también lo ponen en yeunés y lo ponen en árabe y lo ponen eso, mejor. Pero bueno, en principio lo que quiero decir como ejemplo es que a nadie le molesta que le añaden un lenguaje. Otra cosa es el lenguaje elegido, que en eso yo estoy de acuerdo con lo de la colonización. Y tiene mucho que ver con el bilingüismo y todo este. Y ya entraríamos otro día. Pero si lo ponen en español y en inglés, está muy bien. No, porque habrá gente que lo quiera entender. No, lo que estoy diciendo es que añadir un lenguaje a nadie le molesta y que conlleva que al menos gente piensa, oye, están pensando solos. Otra gente diría, joder, es que deberían pensar en más, vale, de acuerdo. Pero lo que estoy planteando es esto. Educar a partir del otro, diciendo, es el nuevo paradigma educativo, desde quien más lo necesita, ¿cómo no puedo plantear? Entonces, cuando llega un niño rumano a mi clase, ¿qué haría yo? Una niña rumana. Primero, me plantearía, si yo voy a Egipto y voy a traer una clase, yo lo primero que me gustaría es que el profe supiera que va a llegar alguien nuevo y que pensara y preparara con el alumnado qué van a hacer conmigo. Es decir, como cuando llegas a una casa nueva y alguien te recibe, bueno, pues que hay un esfuerzo por a la otra persona tenerla en cuenta, ¿no? Oye, primera cuestión, ¿qué hacen los de educación infantil? Esto lo tienen más que obvio. Y entonces dice, vamos a utilizar pictogramas para comunicarnos, vamos a además asignar a este que haga de tutor con este que llega nuevo, y entonces, no, pero yo también quiero, vale, pues nos vamos turnando cada semana, no sé qué. Es decir, tienen todo un montaje, y lo que hacen justamente es decir, vamos a parar la clase y vamos a repensar cómo hacerlo para, desde quien más lo necesita, que sirvan los demás. Dice, pues mira, ahora que estamos con el dichoso bilingüismo, es que este chaval controla, fíjate, la cantidad de gente que viene de África y sabe el francés. Dice, si además
pasan a ser profes. Claro, yo en mi clase tenía una alumna que era sorda y la forma de comunicación era a través del lenguaje de signos. Y siempre se ponía en la parte de atrás. Pero dijimos, no, tienes que ponerte adelante porque nos tienes que leer los labios, porque tienes que tal, y se puso adelante. Pero era igual. Atrás o adelante no había forma. ¿Y qué hicimos? Dijimos, ¿qué es lo más importante? 35 años después, cuando voy a Madrid, a ese centro, y nos juntamos todavía, profes, alumnos, incluso familias de aquella época, lo que recuerdan es esto. ¿Qué hicimos? Pues nosotros, un grupo de profes, le dijimos a la ONCE, oye, queríamos que nos enseñaras lengua de signos como segundo idioma para comunicarnos con ella. ¿Tú sabes lo que es para Lucía que los profes, o al menos algunos de ellos, hicieran el esfuerzo de comunicarse con ella? Y que a la vez que estaban explicando algo, se comunicaran con ella. Pero claro, llegó un momento que dijimos, oye, Lucía, ¿y por qué no eres profe nuestra? ¿Tú qué controlas? ¿Sabéis lo que significó para Lucía ser profe de los profes? ¿Y qué pasó con los guajes? Que dijeron, que nosotros también queremos. Y Lucía, de estar allí o de estar aquí, como una sombra, pasó a ser una de las líderes del grupo, de la clase. ¿Por qué? Porque les enseñó lenguaje de signos, y claro, a ellos les enseñó lenguaje de signos alternativos. Y en los exámenes no veíais qué trabajo en grupo había. Claro. ¿Y a nosotros qué nos importaba más? Justamente la construcción colectiva que hacían. Y eso es lo que nunca han olvidado. Ese modelo de, a partir de el otro, a partir de la otra, cambiar las dinámicas de funcionamiento y trabajar de otra forma distinta, donde aprecias la diferencia como un valor y como una oportunidad para cambiar, para mejorar lo que se está haciendo y transformar la dinámica. Y no os imagináis lo que significa no solo de aprendizajes, sino de relación. Porque ese grupo, después de 35 años, nos seguimos juntando y viendo. Tiene que ver con esto, educar a partir de otro. Por lo tanto, si algo tenemos claro es que no hay una pedagogía intercultural como tal, sino que es que entronca con la mejor tradición pedagógica. Esto que os he preguntado y que lo decís por sentido común es lo que han dicho los grandes pedagogos toda la vida, los grandes pedagogas toda la vida. Por sentido, si es que no es nada nuevo. Es decir, la educación o es intercultural o no es educación. La educación o es inclusiva o no es educación. La educación o será en igualdad en justicia social o no es educación. Porque en esto no hay neutralidad, como os decía, posible. Estás educando en el bien común y en los valores esenciales o estás deseducando. Pero ojo con esto. Si no se aborda también el contexto social y vital en el que se enmarca la acción educativa en nuestros centros, no tiene sentido proclamas teóricas de educación intercultural ni las prácticas que en ellos se hagan. Porque si el centro se encierra en sí mismo y solo trabaja la parte técnica, olvidaros. Porque ¿qué es lo que están viviendo los niños y las niñas? Que por muy enrollado que sea el profe, por muy fantástico que sea el centro, su padre fue esa semana a buscar alquiler y en todos los sitios le dijeron que no, que ya estaba ocupado. Y lo vio porque estoy contando un hecho real, de la zona del barrio La Sal, que entraba una señora después, es así, europea, blanca, de aquí, y por supuesto le dieron el alquiler del piso. Eso es lo que están viviendo continuamente. Si no se aborda todo esto, no tiene sentido lo que hagamos en los centros educativos. Por eso lo que planteamos es que la educación intercultural deja de ser un tema estrictamente educativo y se convierte en una cuestión de carácter sociopolítica. La mejor educación intercultural es el reconocimiento social y político pleno de las minorías culturales. Este es el asunto. No podemos responder a problemas políticos y sociales solo con soluciones educativas. A veces
en inglés se utiliza garbage, la traducción aquí sería papelera. No podemos convertir los colegios, la educación, en la papelera del sistema social. ¿Que hay problemas de convivencia? Educación para la convivencia. ¿Que hay problemas de droga? Educación para prevención de drogodependencia. ¿Que hay problemas de conducción? Educación vial. ¿Que hay problemas de...? Y con eso nos quedamos tranquilos y satisfechos. No es un cubo de basura la educación. O salimos de las escuelas, y la escuela sale de fuera, y también mete los problemas sociales y los trabaja en la escuela, o no tiene sentido. Por eso, la interculturalidad justamente es lo que plantea. El desafío que nos plantea la inmigración no es como insertar en nuestro orden de cosas, es decir, la lógica del mercado a quienes vienen. Lo que siempre se concreta en qué cambios tienen que hacer ellos, los inmigrantes, sino que es precisamente ese orden de cosas que hay que cambiar. Esto es lo que hay detrás. Y las dos condiciones básicas para ello son estas dos. Hacer posible y efectivo el reconocimiento del derecho a la libre circulación como un derecho universal, ya lo dije el primer día, es la postura que siempre defendemos aquí de forma global. Y segundo, promover el establecimiento de relaciones internacionales equitativas. Sobre esto es parte del elemento esencial. ¿Y por qué lo meto en educación? Si ya lo planteé el primer día. Porque en educación tenemos una cuestión clara. Lo decíamos, y lo decían sobre todo mucho las mareas verdes, pero también se puso de moda en el 15M. Aquellas concentraciones en las plazas, que decía, la maestra, el maestro, luchando, también está enseñando. Es decir, parte de la educación, fundamentalmente, tiene que ver con el modelo de sociedad que queremos. Y este es el principio básico. Toda acción educativa es una acción política, porque significa qué modelo de sociedad quieres construir, qué modelo de ser humano, de relaciones sociales, etcétera, etcétera. Al final, lo que planteo es que esto implica cuestionar el modelo de ciudadanía liberal anclada en la nacionalidad, apuntando a la necesaria extensión de la ciudadanía a un verdadero modelo de ciudadanía posnacional, que podríamos decir internacional y sobre todo postcolonial. La ciudadanía universal, plural e inclusiva que requiere toda sociedad mestiza. Ello significa la abolición de las fronteras. Ante la transnacionalización del régimen de fronteras debemos transnacionalizar las resistencias a las mismas. Debemos pelear por un proyecto político común que haga posible el derecho a migrar y a quedarse. Porque tanto debe existir el derecho a migrar como el derecho a quedarse. Ojo, el periplo de inmigración no tiene por qué ser valorado positivamente, porque la mayoría de la gente que migra es porque se ve obligada. Primera cuestión. Segunda cuestión, casi todo el mundo que migra es porque busca la mejora. ¿Pero la mejora para quién? Casi siempre de forma individual o familiar en todo caso. Pero no de la situación social de la que migra. Muchas veces porque es imposible. Pero otras muchas veces porque, como pasó con mis tíos, con mis primos, ellos querían mejorar. Es decir, no era solo por una cuestión de solidaridad, etc. No. Es muchas veces de mejora individual. El derecho, por eso, tiene que ser también a circular y a permanecer. Luchar por hacer efectivo el derecho que tienen todas las personas a tener derechos. Por garantizar la desaparición de todo tipo de leyes especiales como las que tenemos aquí, que la ley de extranjería es de absoluta vergüenza, es decir, incumple multitud de derechos humanos, y si no, que se lo pregunten a Aurelia. Aurelia es una profe de Derecho que ha trabajado mucho en este tema, de hecho se apuntó al curso al principio, y que ella plantea esto, justamente. De hecho, ha modificado la legislación europea, ha conseguido modificar por esto. Porque al final las leyes lo que están basadas fundamentalmente es un modelo fundamentalmente nacional. Y siempre diferencia entre los nacionales de ese país y los extranjeros. Pero
¿Para cuándo nos vamos a ser conscientes que somos ciudadanos terrícolas de este planeta? Y de otros planetas que surjan cuando tengamos visibilidad. Bueno, pues esto lo plantea Varela. De hecho, la pedagogía de la interculturalidad, por eso, no se limita, ni mucho menos al ámbito de la escuela, sino que implica, como decía, a la sociedad en su conjunto. Y, de hecho, tiene y plantea Marinas, que es una de las investigadoras más importantes en este campo del feminismo y la interculturalidad, que tiene que ver con la justicia social, con el desarrollo de la ciudadanía, con la democracia participativa y con la eliminación del sexismo. Por esto es un poco lo que quería plantear. Y la idea es, no nos mires, únete. Esto es lo que tendríamos que trabajar con la gente de nuestro entorno. El problema es que no vale solo el que yo esté concienciado, el que yo tenga más o menos este pensamiento, sino qué pasa con nuestros entornos, que son unos entornos tan reactivos a este modelo. Y que además cuestionarles la nacionalidad, cuestionarles el capitalismo, cuestionarles el mérito, cuestionarles la riqueza, parece prácticamente imposible. ¿Cómo es posible que hayan colonizado tanto nuestro pensamiento que al final hemos normalizado lo anormal? Esto es un poco lo que os quería plantear. Cuestiones que queráis proponer o comentar sobre esto. Porque si no, yo quiero plantear una. Pues yo voy a decir una que soy incontinente. Yo estoy 100% de acuerdo con prácticamente todo lo que has dicho. Pero esto es un problema muy antiguo, mucho más profundo, que daría para otros 5 cursos como este enteros, ¿eh? Eso es lo primero. Pero yo solo me gustaría plantear que lo que nos has contado sobre educación intercultural, desde mi profunda ignorancia, porque yo no he leído nada ni de educación, lo que has leído tú de educación intercultural, es un poco también discriminador, porque se trata la interculturalidad desde un punto de vista superior, es decir, tenemos que educar en la interculturalidad a aquellos hijos de inmigrantes de países menos desarrollados. Es decir, no estás tratando al integrar interculturalmente al hijo del finlandés que va a Peña Colada. Creo que no me has escuchado nada de lo que he dicho. Sí. A ver, ¿qué he dicho? Un elemento esencial de la educación intercultural. Aquí no la dirigida. Hay que integrar al otro. Pero siempre se interpreta Hay que ese otro... hay que integrar al otro. ¿Has dicho? Sí, hay que mirarlo desde el punto de vista del otro. No hay que reconstruir la concepción del otro. Sí, por eso... No, que lo que hay que es educarte a ti desde el punto de vista de los inmigrantes. Sí, pues yo lo que digo es que la interculturalidad y la educación intercultural no ha de circunscribirse al tratamiento de esos inmigrantes que esos son rumanos, son marroquíes, son sirios, no hablan bien español porque son... No. La interculturalidad es más amplia. Y a veces no solamente hay que integrar a esos procedentes de lugares menos desarrollados, hay que integrar yo tengo en mi casa un estudiante alemán este año. Entonces, ahí también afecta lo de la discusión intercultural, pero en el instituto no le tratan igual que a los de otras series. A ver, escucha, que a quien tenemos que integrar es a ti. Todo lo que estamos diciendo es que a quien queremos integrar es a ti. No. ¿No? No. Sí, eso es lo que me estamos diciendo. No. Yo entonces te digo, entonces ya no estoy tan de acuerdo, yo creo que no. A mí me tuvieron que integrar cuando yo me fui a vivir a México. Y yo que siempre pensé que era morena, me empezaron a llamar güerita. Hay un artículo del País sobre el otro día de yo pensé que era blanca, hasta que hasta que te das cuenta que no era blanca. Y yo tenía un director de tesis con los ojos verdes y a él no le llamaban güerito. Y a mí sí, yo no entendía nada. Digo, este señor que es rubio y yo, ¿y por qué soy yo la blanca? Ahí, entonces, una cosa es estar en minoría, que no es malo. Igual que las mayorías no son buenas, son un sistema de gestión. Pero yo creo que hay un poco de mezcla entre lo que es la interculturalidad
y el problema de la libre circulación, la inmigración, que son cosas distintas. Y yo soy economista, ¿eh? Entonces... Lo estaba diciendo irónicamente lo de que hay que integrarte aquí, en el sentido, y lo que estoy diciendo es que, si te fijas, estás hablando de ellos y nosotros. Estás hablando de una mayoría como si todos los de aquí fuéramos iguales. Primera cuestión, no estamos hablando de eso. Primero, no estamos hablando de ellos y nosotros. Primera cuestión. Segunda cuestión, lo que estamos diciendo es que la educación intercultural lo que trabaja es a partir de quien más lo necesita, de quien más o menos recursos tiene, quien más necesita apoyo, cómo planteamos toda la dinámica global. Pero segundo, y lo que planteamos sobre todo es cómo hacemos con toda esta población global de nuestro país, que no se sienta afectada y que prácticamente es ignorante sobre el tema y manifiesta un modelo profundamente racista. Es decir, si algo tiene que ver la educación intercultural es con el antirracismo. Pues eso también nos daría para hablar mucho, porque si uno Todos nos damos fuera más. al Peñacurada, también tendría un problema, pero no habría que educarle en la interculturalidad. Y sin embargo, él se sentiría diferente y ellos también. Y el problema es que el no reconocimiento de las diferencias, es que ser diferentes está bien. O sea, yo no quiero ser hombre, yo no quiero que seamos todos iguales. O sea, tampoco quiero ser rubia, o sea, soy morena y tengo canas, ¿qué pasa? Eso ni me quita ni me pone derechos. Entonces yo reivindico la existencia de diferencias. Además, la no existencia de diferencias después es muy complicada para establecer políticas públicas que ayuden a los diferentes. Mira el problema que tienen las feministas tradicionales con la ley de, no sé cómo se llama, de identificación personal de la sexualidad. Pues claro que tienen eso, porque si no reconoces esas diferencias, que insisto, el problema es que eso no es malo. Hubo una campaña hace muchos años en España por las familias diferentes. Porque unas son de 5, otras son de 4 y otras tienen 2 padres y otras 25. ¿Tú crees que decimos que es malo ser diferente? No, no es malo, pero no debemos aspirar a no ser diferentes. ¿Qué más da que seamos diferentes? ¿Tú crees que aspiramos a que no seamos diferentes? Sí, eso de, bueno, vamos a ser todos iguales, vamos a tratar todos iguales. Espera. No. Yo creo que No, es que no se está refiriendo para nada a eso. Y de hecho, la idea de educar a los de Peñacorada es porque ellos están menos expuestos a una interculturalidad, no lo normalizan. No, pero eso es lo que te digo, si Claro, mis para hijos ellos. van al Peñacorada, hay una diferencia en clase, pero no se va a tratar como una educación intercultural. Las diferencias son económicas. No por lo que solemos entender como cultura, que es mucho más. O por ejemplo, eso, al niño finlandés mega extra rico y al niño esloveno mega extra rico que va al Peñacorada, a ese niño sí que le hay que aplicar una educación intercultural, pero radicalmente distinta y por razones diferentes y con objetivos también distintos a los que hay que aplicar en el Colegio de la Palomera cuando a los 10 años llega un niño procedente de Marruecos que habla francés, pero no habla ni español ni inglés. Y entonces se le coloca ahí, claro, en tercero de primaria y se le dice análisis sintáctico. Es fundamental conocer el objeto directo. Son interculturalidades distintas con problemáticas y efectos diferentes en los dos casos, pero en los dos casos hay una educación intercultural. Pero eso se lo encuentra el alemán, lo del análisis sintáctico se lo encuentra cualquier otro. Bueno, por eso yo estoy diciendo que generalizar o asignar, o relacionar educación intercultural solo cuando tenemos que aplicar medidas como las que necesita la persona, sí, procedente de un país menos desarrollado que no conoce el idioma y por lo tanto los mecanismos de transmisión de la educación tradicionales. Porque en infantil, ¿qué pasa? Que no hay letra. ¿Y qué pasa en primaria y en el instituto? Que todo lo aprendemos leyendo. Entonces ese es un problema crucial, yo creo. Entonces yo creo que son dos cosas distintas.
y que mezclarlas. Hombre, yo creo que el A problema mí del me idioma chirría no un tiene el niño alemán y el niño que venga de donde venga. Bueno, pues yo creo que no. O lo sea, mismo. y te adaptas a todo. O sea, no vas a decir, ay, este es alemán, voy... Y, total, bueno, como viene un país rico... No, yo te aseguro que en mi instituto, el problema que genera, yo ahora es la segunda persona que tengo en casa así, la disrupción que genera Jacob en mi instituto no es la misma disrupción que genera otro tipo de... Yo qué sé, un niño gitano o una niña con pañuelo que viene de Siria. Pero, ¿por qué No es lo mismo, ¿por qué no causa una hay disrupción color. eso? O sea, es que no estoy entendiendo la disrupción. ¿Qué es una, o sea, qué disrupción? ¿Qué tipo de disrupción? En la forma de dar clase que lleve... O sea, no estoy entendiendo mucho tampoco los argumentos. A ver, yo trato de seguir. Que nos va a marchar, ¿no? A ver si entiendo por dónde quieres ir. A ver, yo entiendo una cuestión básica de lo que está planteando ella, a ver si es... Lo que refleja eso, un niño alemán cuando llega a un cole, esa disrupción, es decir, bueno, disrupción en el sentido de que algo cambia, de que algo hay que hacer, por decirlo así. Y un niño gitano o romano, en otro centro, aquí, en este al lado que ya señalaba, genera otra disrupción distinta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que refleja eso? Y esto es el elemento esencial que aquí planteamos, es nuestro racismo. En el sentido que si tú vas a Francia, vas a Alemania, vas al Bundestag, vas con cuidadín. Y vas a un país que tu percepción sobre ellos, el racismo es de arriba abajo, ¿eh? Tu percepción sobre ellos es, de hecho, los franceses nos miran, dicen, un poco por encima del hombro. Nosotros miramos un poco por encima del hombro ¿a quiénes? A los portugueses. Los portugueses miran un poco por encima del hombro, seguir para abajo, a los caboverdianos, brasileños, etc. Los caboverdianos miran un poco por encima del hombro en Colombia, en función del nivel de claridad de tu tez, eres de nivel 1, nivel 2, 6, etc. Cuanto más criollo eres, más cercano a eso, más reconocimiento. Pasa eso exactamente, es decir, nosotros tenemos una mirada profundamente racista y entonces si es un niño gitano, un niño migrante tal, es como cuando vamos a Egipto. Nosotros esperamos que en Egipto nos agasajen, que llegamos allí un europeo y ellos tienen que estar a nuestro servicio. Tú cuando vas a Francia no, es justamente al revés. Estoy estereotipando siempre, ¿eh? Pasa lo mismo con esto, cuando ante un niño gitano, un niño no sé qué, mira que trasto, mira que no sé qué, mientras que un niño alemán es, bueno, es que estos tienen otra forma, otro comportamiento. Parece que somos mucho más comprensivos hacia aquellos que consideramos que tienen una cultura o una forma de estar o ser superior, mientras que despreciamos a aquellos, ahora cuando vas a Portugal y dices, fíjate cómo han cambiado ahora, sí, qué bien funciona, que no sé qué, y les admiramos incluso, pero como asombrados, es decir, ¿cómo puede ser que estos casi? Eso es lo mismo siempre. ¿Qué es lo que refleja en el fondo? Es nuestra concepción, cómo nos han socializado en un profundo racismo que ni siquiera somos conscientes, y cómo reaccionamos ante ellos. Por eso, claro, lógicamente, cuando viene un chico italiano, alemán o no sé qué, suele producir mucho menos reacción en cualquier centro que cuando es gitano, es inmigrante, etc. Que la reacción suele ser, pero no solo, digo, de lo que es el profesorado, digo, de la comunidad educativa en general, y de las familias, etc. Y del propio entorno. Levantaban la Yo mano. no estoy buscando casa en el barrio de la Sal también, eso es fundamental. Yo quería decir que yo también creo que los centros, el ejemplo que has puesto, un italiano, un alemán, un francés, ya hemos creado como cierta cultura común y cuando viene alguien de una sociedad muy diferente a la nuestra, como puede pasar si viene, pues yo qué sé, una persona
rusa, que tiene una concepción cultural y social muchísimo más diferente a la que hemos creado los países aquí europeos centrales, el contraste cultural es mucho más grande. Entonces la interculturalidad o la educación esta intercultural se tiene que dar a mayor grado. Porque al fin y al cabo yo, cuando fui a Finlandia y me tuve que integrar en su cultura, hice un poco lo de a donde fueres haz lo que vienes y no me costó mucho porque era muy similar a mi cultura. La forma de impartir las clases sí cambiaba porque utilizaba más el ordenador. Me adecué y me intenté adaptar y ya está, pero la cultura por encima del iceberg cultural era muy similar. Y lo que me costó más es con el tiempo adaptarme a lo profundo, pero la adaptación primera fue sencilla y me sentí acogida, porque yo creo que cuando nos movemos dentro de Europa nos acogemos unos a otros. O con estos, o es también muy diferente el programa que sigue mi hermano alemán que está viviendo en mi casa al tipo de cambio que ha tenido que sufrir la chica que viene pues de Marruecos, porque ella ha tenido que cambiar de sitio de vivir para toda su vida. Ha tenido que cambiar de centro, de idioma principal que habla, pero Jacob viene, está aquí 10 meses y se va. Y ha sido una decisión suya, y puede que la chica de Marruecos haya tenido que moverse porque su padre consiguió trabajo aquí en León y ha tenido que dejar toda su vida atrás. Entonces, ¿tú crees que realmente